¿Cuál es el verdadero pecado? ¿Cuál es el verdadero pecado? Hay muchas personas que se sienten tan buenas que creen que no han pecado. Y aunque en su conciencia sepan que han hecho algunas cositas, tratan de taparlas con otras cositas buenas que han hecho. Las personas piensan que decir una mala palabra es pecado, decir una mentira es pecado, emborracharse y divorciarse es pecado. Y la Biblia trata con esto. La Biblia nos dice que estas cosas son pecado. Pero la Biblia nos está llevando al pecado fundamental. A ver, Adán y Eva mataron, robaron, fumaron, tomaron, se divorciaron. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? No creyeron la palabra de Dios. Al desobedecer la palabra de Dios por no creerla, ese fue el pecado. Y ese pecado provocó en ellos y en toda su descendencia todos los demás pecados. Así que lo que las personas creen que es pecado, la Biblia dice que es pecado. Pero la Biblia quiere llevarnos a resolver el pecado fundamental, el cual causa la muerte del hombre. Cuando Dios le da a Adán y a Eva la palabra, de todo árbol de huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El hombre falló esta palabra, la perdió. Eso fue en Génesis 2, 16 y 17, pero en Génesis 3, 15 da una nueva palabra, da un nuevo pacto y se refiere a la simiente de la mujer. A partir de ahí, este es el pacto del Mesías, el pacto del Cristo. Solo a través de esta nueva palabra el hombre ahora puede vivir. Y esa es la palabra que ahora nosotros debemos creer. Es la palabra que ahora nosotros debemos obedecer. Por tanto, si nosotros no creemos que Jesús es el Cristo, la promesa de Dios cumplida, ese es el pecado fundamental. Y ese es el pecado que causa la muerte. Y ese es el pecado que causa que vivas esclavo a más pecado. Es exactamente lo que hizo Adán y Eva. Pudieras vivir una vida perfecta, hacer muchísimas cosas buenas, pero si no crees que Jesús es el Cristo, ese es el pecado fundamental. Estás muerto. Estás muerto. Estás completamente separado de Dios. Estás dominado por el diablo. Ese es el pecado fundamental. No creer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios fue escrita para que creas que Jesús es el Cristo. El hecho de que Adán y Eva desobedecieran a la palabra de Dios es el primer pecado de la humanidad. Génesis 2:17, y como vimos en Génesis 3, del 1 al 7, el hecho de comer del fruto no era un pecado ético o moral. Eran 10 frutos, o hay un fruto y ahora falta. Es que Dios dio la palabra y ellos la desobedecieron. Entonces el núcleo de este pecado es el hecho de perder la palabra de Dios, de perder el pacto de Dios. La razón por la que desobedecieron la palabra de Dios es porque ellos dudaron de su fidelidad. Ellos no creyeron absolutamente en lo que Dios les dijo. De hecho, pudiéramos pensar que Adán, esto es un poco especulativo, pero ella come y no muere, y Adán dice, pudiera haber dicho, ¿y si yo como y no muero? Es un poco especulativo, pero pensemos, dudaron de la fidelidad de Dios. Dios dijo, si comes, de cierto morirás. Y ellos comieron porque el diablo les puso la duda. El diablo le dijo, no morirás, serás como Dios. Yo pregunto, ¿el hombre era como Dios? Sí. Fue hecho a su imagen y semejanza, poco menor que los ángeles, poco menor que Dios. El hombre fue hecho como Dios, de hecho, administraba todo lo de Dios. El diablo le dijo, serás como Dios y conocerás el bien y el mal. Y ellos conocían el bien y el mal, porque ellos
Sabían que el mal era comer y el bien era obedecer. Entonces, producto del diablo, ellos dudan de la fidelidad de Dios. El creer en la palabra de Dios, no creer en la palabra de Dios, sino creer en mi pensamiento o en mi juicio, es el fundamento del pecado. Muchos dicen, yo creo a mi manera. Es porque tienes tu propia religión, tú eres tu propio Dios y tú tienes tu propia Biblia. Tú dictas tu propia justicia. Crees a tu manera, estás desconfiando completamente de Dios. Toda la descendencia de Adán nace con la imagen de Adán después de la caída. ¿Se acuerdan que ahorita hablábamos de que Set fue engendrado por Adán a su imagen y semejanza? Ya Adán había pecado. Por tanto, ahora Set, ¿cómo nació? A la imagen y semejanza de Adán, en pecado, dominado por el diablo y expulsado de la presencia de Dios. El estar en un estado cortado de Dios nace dentro del mundo maldito por el pecado. Y es importante que nosotros nos percatemos. Este niño es insoportable. ¿Cuál es la respuesta? Está completamente desconectado de Dios. Está dominado por el diablo. Está en pecado. ¡Ay, pero es tan lindo! Así nacen. Así nacen los niños. Así nacimos nosotros. Nacemos bajo la autoridad del diablo, quien es Satanás y que gobierna el mundo entero, segundo a los Corintios 4:4. El Dios de este siglo, le llama la Biblia a Satanás. El hombre a quien le fue cortada la bendición de Dios está siguiendo las corrientes del mundo para poder subsistir y vive una vida que se esfuerza por obtener lo necesario para la supervivencia, conforme a la voluntad del diablo. Me gustaría leérselo. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Siguiendo las corrientes de este mundo, quien está siguiendo es al príncipe que tiene el poder del aire. Ese espacio que hay entre tú y Dios, esa distancia que hay, la domina el diablo. Estás siguiendo los deseos de la carne y vives haciendo lo que desea tu carne y tu corazón. Por eso la ira de Dios está sobre ti. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es idolatría. Es tratar de llenar el vacío y el espacio donde debe estar Dios, es tratar de llenarlo con las cosas de este mundo. Es vivir por lo terrenal, la abundancia, la gloria, el éxito del mundo, sin relación a la palabra de Dios. Usted puede ser una persona muy buena y usted tiene todo lo que tiene porque usted lo ha sangriado y lo ha luchado, pero si usted no tiene relación con la palabra de Dios, usted está completamente condenado, como mismo se condenó a Adán y a Eva, que fueron expulsados de la presencia de Dios, y que después pudieron ver como un hijo mataba al otro, y que después vinieron todos los sufrimientos que le vinieron, de los cuales nosotros somos testigos, porque los pasamos. El hombre vive sin relación a la palabra de Dios. Algunos dicen, yo no he pecado. Le preguntas, ¿qué significa Cristo? Y no sabe qué significa Cristo. Entonces, ¿cómo puede creer en Jesús como el Cristo? No tiene relación con la palabra de Dios. ¿Cómo puede creerla? Y si no ha creído la palabra de Dios, está en pecado porque no la ha obedecido. No conoce el pacto de Dios, sino que vive por la ambición de la carne y el corazón. Al no tener a Dios, trata de saciarse con otras cosas. Las personas del mundo viven así porque son engañadas pensando que esta es la vida. Se hacen una religión o dioses falsos para recibir ayuda de estos dioses falsos, para cumplir sus ambiciones. Incluso vienen a la iglesia y quieren recibir cualquier bendición en el nombre de Jesús. Y hacen el sacrificio de Cristo en la cruz, pura religión, para que le resuelva sus problemas. Entonces, el problema fundamental del hombre es que está separado de Dios por el pecado y por Satanás. ¿Y cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? Es no creer que Jesús es el Cristo. Por eso estás completamente separado de Dios. ¿Cuál es el resultado del pecado? El resultado del pecado es recibir la ira de Dios.
Efesios 2:3, Colosenses 3:6, Salmos 7:11. La paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23, Santiago 1:15. Las personas son juzgadas de acuerdo a sus obras en el día del último juicio. Lo pueden ver en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Les espera una segunda muerte, un castigo eterno en el infierno. Eso es lo que le toca a las personas por el pecado. La condenación eterna, el juicio de Dios, la ira de Dios. Todas las personas son pecadores, por lo que si no se resuelve el problema del pecado, todos están condenados al infierno. ¿Sí o no? El bebé que nació en pecado. Tiene que resolver el problema del pecado. Crece y empieza a cometer pecados. Crece un poco más y empieza a tener conciencia de esos pecados. Pero tiene que resolver el problema del pecado. Tiene que arreglarse con Dios. Por tanto, tiene que creer en Jesús como el Cristo, para que sea resuelto ese pecado y todos los demás pecados que vienen como consecuencia a ese pecado. Si no, está condenado completamente al infierno, separado de Dios en un lugar de tormento por toda la eternidad. ¿Cómo se soluciona el problema del pecado? Necesitamos al verdadero sacerdote que dé la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto por el pecado. Es lo que nosotros necesitamos. Y sabemos quién es. El Cristo es el verdadero sacerdote. Y Jesús es este Cristo. La oportunidad para resolver el problema del pecado solo existe mientras vivimos en esta tierra. Muchos creen después que muera va a haber la resurrección y el Señor va a dar oportunidad. Sí va a haber la resurrección para juicio. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Por tanto, ahora, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual te puedes arreglar con Dios y solucionar tu problema del pecado. Dios soluciona el problema del pecado a través del Cristo y abrió el camino para la salvación. Marcos 10:45, Él no vino a engordar su barriga. Él no vino para que lo sirvieran. Él vino para servir. ¿Y de qué manera sirvió? Dando su vida por nosotros, en rescate, por todos nosotros, para terminar el problema del pecado. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24 lo dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por tanto, Él carga todos nuestros pecados en el madero, en la cruz. Ahí lo tenemos. Hoy solucionemos el problema del pecado. ¿De qué hay que arrepentirse? Tanto tiempo, Señor, y yo no había creído que Jesús es el Cristo. Tanto tiempo con la Biblia en la mano, tanto tiempo escuchando la palabra, y yo no había creído que Jesús es el Cristo. O tanto tiempo en la vida viviendo a mi manera, creyendo que todo estaba bien y que me esforzaba por ser una buena persona, pero no había creído que Jesús es el Cristo. De eso hay que arrepentirse, de ese pecado, porque por no haber creído en Jesús como el Cristo es que vives esclavo a los demás pecados. Por eso es que vives en idolatría, tratando de llenar el vacío de tu corazón con las cosas de este mundo. Por tanto, solo el Cristo resuelve ese problema en la cruz. Soy salvo cuando confieso ante Dios que soy un pecador. Me arrepiento y acepto a Jesús como el Cristo. Entonces, el verdadero pecado es no creer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es que Jesús es el Cristo.